Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Gracias por el día de hoy que tú nos das. Te rogamos que tú nos bendigas, que nos llenes con tu palabra, con tu presencia, y que tú nos ministres hoy con tu hermosa y santa palabra, viva y eficaz, que nos ayudes a honrarte y glorificarte en el día de hoy y que recibamos de tu palabra. Bendice, Señor, a todos nosotros y llénanos a cada uno según nuestras necesidades, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, tú que estás ahí detrás también, y a toda la congregación en esta mañana, que Dios nos bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos aquí, donde estuvimos anunciando y predicando la palabra del Señor y donde estuvimos viendo lo que Dios anhela y lo que Dios quiere para nosotros en este año 2025. No lo voy a poner en un aprieto y le voy a decir, bueno, cuál fue la palabra. También ese fue el título, pero ese es la palabra que Dios quiere para nosotros. Y la palabra que Dios quiere para nosotros es viviendo nuestra identidad. Y estuvimos desarrollando lo que significa viviendo nuestra identidad, donde el deseo y el anhelo de Dios, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme como somos nosotros, el propósito de Dios es reflejar, plasmar en nuestras vidas el que nosotros seamos hijos e hijas de Dios, el carácter de Dios en nosotros. Y eso es algo extraordinario, porque cuando realmente vivimos como hijos y como hijas de Dios, las cosas cambian. No nos movemos como en la tierra carnalmente, por decirlo de esta manera, con una visión baja, sino con una visión muy amplia de realmente lo que significa, lo que es la vida y de cuál es el propósito de Dios para nuestros corazones. Ahora, pero también habíamos hablado acerca de viviendo nuestra identidad, habíamos definido lo que significa identidad. Entonces, bueno, uno dice, bueno, vamos al diccionario de la Real Academia Española, el famoso RAE. Por cierto, por decir la RAE, yo no sé usted, no quiero hacer publicidad, pero me encanta, yo disfruto muchísimo, sinceramente cada vez que puedo lo veo, y si no lo puedo, lo busco y lo veo aunque sea atrasado, pero a mí me encanta el programa Pasapalabra. Yo disfruto con ese programa, me gustan las letras, las definiciones, allí los que compiten, y la verdad uno tiene que ser un máquina y un genio para saber todo eso, un poco como si fuera el crucigrama y decir, bueno, entonces nuestra identidad, ¿qué significa identidad? Y según el diccionario de la Real Academia Española dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Entonces nosotros a nivel individuo tenemos una entidad que nos caracteriza ante los demás, pero también ante los demás como cuerpo, como colectivo que somos, colectividad, también nos caracteriza como los demás. Habíamos dicho que el DNI simplemente es nuestro nombre, de dónde vivimos, pero realmente no dice nuestra identidad, quiénes somos realmente, quiénes somos nosotros realmente ante la sociedad. Y somos realmente lo que nos caracteriza es lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo hacemos, cómo pensamos, cómo hablamos. Todas esas características y esos rasgos realmente definen nuestra identidad en la forma como nosotros alumbramos, nos vislumbramos delante del mundo y cómo nos movemos. Así que nosotros como iglesia tenemos una identidad. Primero que nada, somos hijos e hijas de Dios. Y como tenemos esa identidad, como identidad debemos de vivir de acuerdo a esa identidad. Y habíamos puesto varios ejemplos que no vamos ahora a mencionarlos. Y si lo quiere ver, pues vuelvo otra vez a ver la predicación, que para eso está allí. Pero lo que sí hicimos énfasis también fue lo siguiente, que muchísimas veces como iglesia nosotros ignoramos o se nos olvida que nuestra identidad tiene responsabilidad. Tiene una responsabilidad. Es decir, si yo soy hijo de Dios, tengo una responsabilidad. Por ejemplo, ahora, ¿cómo se llama? La hija del rey, la que está ahora en el Juan Sebastián, el Cano, el barco.
que estuvo en Tenerife, estuvo aquí en Las Palmas, ahora se va para América, donde se va 6 meses como guardia marina para, ¿cómo se llama? Para entrenarse. ¿Cómo se llama la princesa? Se me olvidó el nombre. Leonor. Lo tenía en la mente, pero lo tenía... Leonor, ¿no? Sí, exactamente. Pues esta muchacha, esta joven, que un día, no lo sabemos, será reina de España o no, resulta ser que ella tiene una identidad. Es hija del rey Felipe. Su abuelo también, ahí lo dejamos, el señor don Juan Carlos. Y bueno, y esta identidad que ella tiene, delante de los compañeros en el barco, en su entrenamiento, le caracteriza ese rasgo que es hija del rey. Pero ella tiene que manifestarse y vivir tal cual como es. No puede, por decirlo así, vivir una mala conducta, tener, por decirlo de esta manera, un mal testimonio, una forma de ser. Si no, la gente se asombra. Ahora, si decimos, es la hija del rey, ¿qué esperan los compañeros, los guardiamarines, compañeros suyos? Oye, pues espera que tenga un buen temperamento, que sea educada, que sea exquisita, que tenga respeto por los demás compañeros. En fin, tiene que ser algo diferente al resto. Tiene que ser algo no ordinario, sino extraordinario. Y si no lo es, todo el mundo se pone, qué cosa más rara, ¿verdad? Como que no concuerda. ¿Qué va? Esta es una más. Yo no noto nada que sea la hija del rey. Pero cuando uno tiene esa descripción y esa personalidad en su vida, evidentemente la gente espera. Lo mismo sucede con nosotros, la iglesia. Cuando usted o cuando la gente donde usted se mueve en las esferas descubren tarde o temprano que usted es cristiano o cristiana, ellos, aunque no sepan mucho de teología, de la palabra, esperan de usted un comportamiento diferente. Seguro que sí. Y si usted, por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo. En esta semana, en la mentoría que nosotros tuvimos, como todos los martes tenemos mentoría, usted lo sabe perfectamente, que nosotros los pastores nos entrenamos y todo lo demás, y todo esto empezó gracias a la bendita pandemia de aquel tiempo. Bueno, entonces estábamos hablando, la verdad que cosas muy íntimas, personales, que tienen que ver con nosotros, con nuestros testimonios en la vida pastoral y todo lo demás. La verdad que fue una cosa muy sensible el tema que tocamos, porque tuvo que ver con nosotros. Y si usted lo llega a ver a escondidas así, no, los pastores tocan estos temas. Claro, somos humanos, somos personas y necesitamos ser ministrados. Así que yo vi allí, vi en la clase cómo el Señor estuvo bendiciendo y todo lo demás. Bueno, entonces alguien dijo lo siguiente, no nombró a quién, no nombró a nadie, pero dijo lo siguiente, porque le llegaron quejas a este pastor. Y dijo lo siguiente, hermano, ¿ese es miembro de su congregación, de su iglesia? Sí. Sí. ¿Qué fue? No, es que hizo algo, me parece extraño. Pues no lo sé, hermano, si usted no me dice, ¿qué voy a decir yo? No puedo decirle nada. Entonces, para ir a tiro hecho fue lo siguiente. Para esta persona que no es cristiana, y vio que este es cristiano porque va a la iglesia, se sorprendió viéndolo fumar un gran puro y disfrutándolo además. Y fue lo que le chocó. Entonces, bueno, ahí paró la cosa. Pero un día este pastor vio a este miembro suyo y le dijo, mira, que el otro día alguien me dijo, sí, pastor, es verdad. No lo negó. ¿Y cómo así? ¿Cómo es que tú fumas esos grandes puros? Bueno, pastor, mire, le voy a explicar. Vamos a ver si nos entendemos. Yo no fumo puros, pero sí me fumé aquel día un puro. Y eso le voy a explicar. Yo tengo la costumbre que cuando hay una boda, y usted sabe aquí que en nuestras islas hay muchas bodas, evidentemente, y a veces con los que se casan, a veces en el envite, pues suelen regalar a los hombres un puro. ¿Se acuerdan? Ustedes regalaron el puro. Vale, pues yo lo que hago es, pues lo enciendo, ya que me lo regalaron, yo disfruto del puro. Entonces, cada vez que voy a una boda y hay un puro, yo me lo fumo, lo disfruto. Pues así tan campante. Pues parece una tontería y una bobería. Pues este no cristiano le chocó que esa persona fumara.
¿Por qué? Porque no entiende dentro de sí misma. Esa persona decía, este que es cristiano no puede estar fumando eso. ¿Se dan cuenta a lo que voy? Nosotros como cristianos, aunque la gente lo sepa, espera de nosotros en nuestra identidad unas reacciones o no positivas. Y cuando hacemos lo contrario, se extraña. Por eso de ahí nuestra responsabilidad. Y usted tiene responsabilidad, y yo, y todos nosotros, como hijos de Dios que somos. Ahora bien, la semana pasada vimos que nosotros tenemos que vivir, ¿qué cosa? Nuestra identidad. Y hoy lo que vamos a ver, como si fuera una segunda parte del sermón, es que nosotros, aparte de vivir nuestra identidad, tenemos que mostrar sí o sí nuestra identidad. Si usted es cristiano, no puede estar de brazos cruzados. Si usted es cristiano, no puede estar con la boca callada, con la boca cerrada. Usted tiene que manifestar algo. Entonces usted tiene que mostrar algo. Y vamos a ver lo que tenemos que mostrar. Acompáñeme si tiene su Biblia allí, y si puede ser la proyectan, y si no, pues yo les comento y les digo de aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Santiago, en el versículo 2 en adelante, Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Carta del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 14 en adelante. Y fíjese bien, es algo maravilloso. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un discurso de nuestro queridísimo hermano Santiago, la verdad que maravillosamente. El mensaje es bien sencillo. El mensaje, para ponerlo en contexto, se refiere a lo siguiente. Donde había gente en la congregación, especialmente Santiago le escribe, digamos, a un grupo de hermanos, y este grupo de hermanos en su totalidad, la gran mayoría eran judíos. Pero estos judíos estaban, presumiendo de su fe, presumiendo que tenían una fe maravillosa. Pero Santiago les hace ver que su fe es una fe, lo que nosotros diríamos hoy, es una fe simplemente intelectual. ¿Cuántos en el mundo? Y esto me viene a la mente desde hace muchísimos años. Yo ya era cristiano. Recuerdo que fui con mis abuelos. Las acompañé en una cierta ocasión a, ¿se acuerdan ustedes del Banco Hispanoamericano? Que el Banco Santander lo absorbió. Banco Hispanoamericano. Pues fuimos al Banco Hispanoamericano, me acompañé a mis abuelos, y mis abuelos acompañó. Bueno, yo fui con ellos, y vino un señor, el señor Valentín, yo creo que ya
falleció. Y nada, me presentaron al señor Valentín. Mira, este es uno de los apoderados del banco. Ah, encantado. Mire, este es nuestro nieto, se llama igual que yo, Elías, y está estudiando en el seminario. Ah, en el seminario, para cura. No. En el seminario, pero no sacerdote católico, sino sacerdote evangélico, le dije. Muy bien. Pues ese hombre, cuando yo le dije aquello, me empezó a hablar del Señor, pero maravillas. Pero no fue la única vez que le di en otras ocasiones. Con lo cual llegué a la deducción que el señor Valentín tenía conocimiento de la palabra, porque lo tenía, pero aquí, en la mente. Pero ese conocimiento no estaba nada en el corazón. ¿Y cuántas personas hay que supuestamente tienen fe, que creen y todo lo demás, pero es un conocimiento de la palabra intelectual, pero no tienen fe? ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados? ¿Le ha dicho al Señor Jesucristo que usted es pecador y ha recibido al Señor como su Señor y Salvador? ¿Cómo? ¿Pecador? Ya eso les quebranta, no saben. Entonces significa que no tienen fe, pero se jactan de que conocen algo. Pues Santiago lo que está diciendo aquí prácticamente es lo mismo, donde nosotros, para mostrar, iglesia, nuestra identidad, ¿cómo nosotros mostramos nuestra identidad en este mundo para que la gente vea? Se refleja a través de una fe viva. Se refleja a través de una fe viva. Y esa fe viva, no cabe duda, que va a estar acompañada ¿de qué? De la acción. Si usted tiene una fe viva, hay acción en su vida. Usted no estará estático. Y entonces, lo que hace nuestro queridísimo hermano Santiago, lo que hace es lo siguiente. Coge ejemplos prácticos de la vida cotidiana, del diario vivir, y dice lo siguiente. Y él establece un principio de una fe verdadera que está acompañada por la acción. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces, Santiago, ¿de qué me estás hablando? Vamos a ver. Imagínense que alguien de la congregación está pasando necesidad, hay un frío tremendo, imagínense que estamos en península, hay 0 grados, donde quiera, el hermano no tiene abrigo, no tiene calefacción, tiene poca comida, pero nosotros lo sabemos. Y el hermano lo dice en la congregación. Ah, sí, Señor, bendícele, Señor, guárdale, ayúdale, provéele y todo lo demás. Y lo bendecimos, bueno, hasta luego, hasta la próxima vez. Vamos a ver. Los que estamos aquí reunidos, ¿alguno de ustedes tendrá alguna prenda, algún abrigo que no esté utilizando y que pueda ser usado para este señor o esta señora? ¿Alguno de ustedes tendrá un paquete de arroz que no lo esté usando? ¿Alguno tendrá un paquete de espagueti? ¿Alguno tendrá una lata de tomate Starlux es? Y todo lo demás. Oiga, ¿por qué no hacemos una colecta y se lo damos? Eso es realmente fe acompañada de acción. Pero si oramos por el hermano o la hermana y lo despedimos así, realmente nuestra fe, como dice al final de la carta, de este pasaje del capítulo 2, es una fe muerta. Es una fe muerta. Realmente vivimos de intelectualidad nuestra fe. Entonces, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es mostrar esa fe cada vez que tenemos esa oportunidad. Pero no únicamente en bendecir a los hermanos. A ver, Santiago pone el ejemplo ese, pero pueden haber muchos ejemplos. Señor, ¿tú quieres que la iglesia? Sí, yo quiero que mi iglesia crezca. ¿Ustedes lo creen? Bueno, oye, veo que ustedes lo están viendo y lo están creyendo. Ayer me llevé una sorpresa maravillosa. Todavía mi esposa no tuvo oportunidad de decirlo. Voy a poner en contexto las cosas. Escuché un programa de radio y escribí el programa de radio, un correo electrónico, por lo menos un mes y pico, mes y medio que lo escribí. Yo me dije a mí mismo, qué cosa más rara. Escribí el programa. Créanme que lo pensé. Me dije,
Si lo vieron, no lo sé. Sé que no me han contestado. Y bueno, no sé, veo poca delicadeza, que no me han dicho nada, un saludo. Bueno, será que hay muchos correos electrónicos, pero yo pensé eso, ¿no? Como que un poco que pasaron de largo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ayer mientras estábamos limpiando la casa y todo lo demás, veo que alguien me llama por teléfono, veo una llamada perdida, pero no conozco el número. Pero ese mismo número me dejó un mensaje de WhatsApp de 2 minutos exactos. Hermano Elías, que Dios lo bendiga grandemente. Hermano, no vea usted cómo me ha costado localizarlo. Me escribió un correo electrónico, pero claro, hermano, usted no se identifica. Usted pone allí Elías Pérez al final, pero yo haciendo averiguaciones y todo lo demás, y descubrí que es usted, y descubrí también su teléfono. Yo, pues sí que hizo averiguación, porque él no tiene mi teléfono. Y dice, hermano, disculpe, me he estado ocupado con los programas de radio, estaba en Fuerteventura haciendo campañas para arriba, para abajo. A ver, dígame cómo está su iglesia, cómo está su familia, cómo están sus hijos, cómo va la obra del Señor allí en Carrizal, para arriba, para abajo y tal. Y la verdad que me llevé una alegría tremenda, porque a mí me encanta este hombre. Y este hombre fue Bonifacio Delgado. A mí me sorprendió este hombre, y tengo que decirlo, me sorprendió. Bonifacio Delgado, el de Radio Maranata. Me llevo bien con él, la verdad. Y entonces este hombre me escribió ese correo y él muy animado. Y este hombre tiene 60 y pico largos y aún está en el ministerio. En el tiempo de Navidad hizo un programa muy especial. A mí me encantan los programas que él hace. Y estaba en Fuerteventura haciendo campaña. Su ministerio, sinceramente, desde que lo conocí en el año 90 y pico, vi en él fue pastor de Maranata, pero él dice, bueno, fui pastor para suplir una necesidad. Pero mi ministerio realmente es evangelista. Él es evangelista puro y nato. Y bueno, entonces, él entiende que la gente tiene que ser salva. Pues bueno, yo voy. Nosotros entendemos que la gente, y Dios quiere que la gente sea salva. Muy bien, pues vamos a ponernos manos en la obra. Vamos a participar de los grupos de crecimiento, vamos a salir a testificar, vamos a salir. Entonces, si no hacemos nada de esto, entonces no tenemos fe. Entonces nuestra fe es una fe muerta. Es una fe muerta. Y la fe va acompañada de la acción. Por eso dice, ¿de qué aprovechará la fe de alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? No sirve para nada. Entonces eso es importante. Y la fe, cuando tenemos esa fe que se muestra en nuestra identidad, en una fe viva, ¿qué ocurre? Pues hay obras. Y esas obras pueden ser cualquiera de las que sean. Pablo, cuando escribió a la iglesia de Éfeso, escuche bien, dice, miren, quiero decirles algo. Ustedes han sido salvos por la gracia de Dios. Sí, Pablo, lo sabemos. Bien, pues quiero decirles algo. Y esto es algo grandioso y maravilloso. Ustedes han sido salvos. Pero lo que ustedes no saben es esto que yo les voy a revelar por el Espíritu. Y es lo siguiente, que esto está en Efesios 2:10. Dice, pues saben que ya nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Antes de ser salvo, Dios sabía que usted iba a ser salvo. Bueno, yo sé que este hombre va a ser salvo. Él no lo sabe, pero yo lo sé. Y yo voy a preparar ya buenas obras de antemano para que él ande en ellas. Así que ya Dios preparó esas buenas obras. Y nosotros lo que tenemos que hacer es andar en esas buenas obras. Señor, ¿qué puedo yo hacer hoy? Señor, ¿cómo mi fe, que es mi identidad, en una fe viva, cómo yo puedo mostrarla al mundo y ser bendecido a los demás? Entonces, si no lo hacemos, lo que ocurre es que nuestra fe es una fe muerta. Y Santiago se pregunta, ¿de qué aprovecha la fe que tienes? ¿De qué aprovecha? Y la respuesta es obvia, para nada. Porque mira, te voy a decir algo. A ver si Santiago, Dino. ¿Sabes que los demonios también creen en Dios? Pero no son salvos. Creen en Dios, pero no son salvos. Y tienen fe. Más que tú y más que yo. Pero no son salvos. Es una fe que tiene ahí intelectual, que lo saben, pero no son salvos.
Así que una fe viva no se puede separar, no se puede separar de la obra, de las obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Si tenemos fe, pues vamos a andar en ellas. Por eso dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es algo incompatible, es lo que está diciendo Santiago. No puede ser, no puede ser. Y una llamada de atención del apóstol Santiago a la iglesia de aquel tiempo. Ustedes se jactan de la fe, pero no están teniendo obras. Y la fe va acompañada de las obras de cada uno de nosotros. Y luego, lo que hace Santiago es que pone dos ejemplos. Pone el ejemplo de Abraham como un verdadero ejemplo de verdadera fe viva. Y él se pregunta, es una pregunta que él sabe la respuesta. Y la iglesia, los congregantes judíos principalmente, saben la respuesta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Sí o no? Sí. Tuvo esa fe y él actuó. Y por hacer tal cosa fue justificado por su acción, fue justificado. Y así que lo que está diciendo es, ¿no ves que la fe que actuó juntamente con sus obras y la fe que le perfeccionó a él por las obras? Esto es algo interesante. Por eso fue justificado por la acción de sus obras. Y también nombra otro ejemplo de fe viva. ¿A quién? A Rahab, conocida como la ramera. Ahora, Santiago lo que hace es que da estos dos ejemplos de una fe viva. Y la lección aquí es bien clara. Por un lado, nos habla de Abraham y nos dice lo siguiente: si creemos en Dios, entonces haremos lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. El ejemplo de la fe de Abraham es un ejemplo de fe viva. Él creyó, pues por tanto, si él hizo tal cosa, bueno, Dios me dijo que fuera al monte Moriah, que sacrificara a mi hijo. Bueno, yo estoy seguro que él lo puede resucitar si él quiere, pero yo voy a obedecer. Eso es un ejemplo de fe viva de este hombre Abraham. Una fe viva porque creyó. Y luego también pone el ejemplo de la fe de Rahab, que es clara. Si creemos en Dios, debemos también de participar en su obra. Esta mujer, cuando estaba allí en Jericó, vinieron aquellos espías y los guardó y los preservó. Y la mujer creyó, y creyó en el Dios de ellos. Y fíjense, por haber creído, esta mujer fue justificada por fe, y hoy día esta mujer está dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Creyó y tuvo fe, y actuó y guardó a esos 12 espías para que no le hiciesen daño. Es algo extraordinario y algo maravilloso. Y luego termina con este ejemplo. Dice, cuando nosotros vemos un cadáver, un cuerpo humano, significa que está muerto, ¿es cierto? Está ahí, está muerto. ¿Saben por qué está muerto? Porque no tiene espíritu. El ruaj de Dios se le fue. Pues así es nuestra fe. Así es nuestra fe también, que cuando no tiene esa fe viva, nuestra fe es muerta. Es como un cadáver. La verdad que es un ejemplo fuertísimo que se nos diga, hijo, tengo que decirte algo, sí, la fe que tú tienes es como un cadáver. ¿Cómo que un cadáver? Sí, es un cadáver. Eso es triste, que nosotros podemos. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que mostrar nuestra identidad a través de una fe viva. Ahora bien, esto es un argumento que Santiago hace. Y yo quiero ir a lo práctico, a la vida práctica de hoy día. Y cuando nosotros hacemos todo esto, llegamos a esta conclusión. Para que nuestro evangelio, lo que nosotros creemos, lo que nosotros practicamos y nuestra identidad sea relevante, es decir, que valga la pena, que no es algo pasivo, sino es algo activo, que vale la pena, tiene que mostrarse. ¿Y cómo se muestra? Pues mira, se manifiesta, primero que nada, en la doctrina, es decir, en lo que nosotros creemos. ¿Tú crees que la palabra es verdad?
Pues si tú crees que la palabra es verdad, tú haces de la palabra tu guía cada día. Tú haces de la palabra tu roca, es tu confort, es tu refugio, es tu seguridad. Comes de ella. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú lo que haces es guardarla. Por ejemplo, el jueves pasado, este jueves de esta semana, me encantó esta alabanza, esta adoración que cantamos. No recuerdo toda la letra. Creo en Cristo, creo en la iglesia, creo en el Espíritu Santo, creo en el Padre, creo que la iglesia es una. Estamos cantando como si fuera un credo. Entonces, si yo creo en la palabra del Señor, esta es mi guía. Tristemente, a mí me llegó a pasar esto, ya se lo contaba en una ocasión. Yo recuerdo siendo inconverso, una de mis guías para cada día, para cada semana y para cada mes, ¿sabe qué era? El horóscopo. Para mí el horóscopo era como la palabra de Dios. Si el horóscopo decía que hoy iba a tener un día chungo, yo me lo creía. Si decía que mañana iba a tener un día fabuloso y que apostara al 8, yo apostaba al 8. Yo me guiaba por el horóscopo. Hasta que cuando conocí la verdad, yo dije, fuerte arranque. Ay, Dios mío, ¿cómo que yo me guiaba por eso? Por doctrina de demonios y cosas malas. Y tengo que confesar, algunas que a veces Dios decía cuando me convertí, Señor, pero algunas cosas eran verdades. Claro, media verdad y media mentira, para estar enganchado. El demonio también acierta y es para engancharte. Entonces, el Evangelio en nuestra vida lo hacemos revelante cuando nosotros vivimos la palabra de Dios cada día en nuestra vida. Y no tenemos esto en poco, esto lo tenemos en estima, lo tenemos en alto, lo tenemos en valor. Y esto vale más que cualquier cosa en el mundo. La palabra del Señor, donde la guardamos en nuestro corazón, donde la vivimos y donde la practicamos. Si no, nuestra fe es muerta. ¿Para qué quieres la Biblia? ¿Para qué tienes la palabra? ¿Para qué quieres YouVersion ahí si no haces nada de eso? Es muerto. ¿Se da cuenta? Entonces nuestra identidad queda por los suelos. No puede ser. La otra cosa, para que nuestra identidad sea relevante, se manifiesta en nuestra adoración. En nuestra adoración. ¿Y sabe cómo se manifiesta? Se manifiesta en nuestra comunión con Dios. Que cuando entramos aquí el domingo en la mañana, como dice el Salmo 100, a entrar por sus puertas con acción de gracia, canto, elevo mi canción al Señor, me quebranto, levanto mis manos, oro al Señor, tengo comunión con el Señor. No únicamente aquí, sino en mi casa, en lo privado, en lo íntimo. También adoro, bendigo al Señor y tengo comunión. ¿Con quién? Con Dios. Comunión con nuestro Dios. Y no solamente comunión con Dios, sino tengo comunión con la iglesia. Y esto lo hemos aprendido en Hechos 2. Nuestra responsabilidad es horizontal, con los hermanos, con la iglesia, pero también es hacia arriba, vertical. Entonces se manifiesta y se hace relevante nuestra identidad en nuestra adoración. Y lo manifestamos en la comunión con el Señor, en la comunión con los hermanos, donde nos gozamos, donde sonreímos, nos abrazamos, donde nos quebrantamos, donde nos ayudamos los unos a los otros. Es una fe viva, es una fe acción, y eso muestra nuestra identidad, cómo somos como cristianos. Gálatas 6:10, ¿qué dice Pablo allí? No lo busque, yo se lo digo. Pablo dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Así tenemos que actuar con fe. Y por último, para ser relevante el Evangelio en nuestra vida, se manifiesta también ¿en qué? Se manifiesta en nuestra moralidad.
Es decir, nuestra vida, en nuestra conducta, cómo nos conducimos en este mundo. No vamos a ser un lobo con piel de oveja. Parece que es, pero no lo somos. Tenemos que ser íntegros. Tenemos que ser, de ahí la expresión latina romana de tiempos pasados, sincera. Es decir, se hacía una figura, una escultura, y el que la compraba le preguntaba al escultor, mire, pero es sincera, ¿verdad? Es decir, que no tenía cera, sino que tenía materiales de primera calidad, no era una cera algo barato. No, esto es sincera. Y de la expresión sincero, de ser honestos. Entonces, el Evangelio se hace relevante en nuestras vidas y mostramos nuestra entidad en una fe, acción viva cuando vivimos de esta manera. Y llegamos a la conclusión que el Evangelio no es únicamente palabras, Señor te amo, Señor te quiero, Señor tal, sino también se manifiesta en nuestras acciones aquí en la tierra. Donde muchas veces, a veces se hace complicado, se hace difícil. ¿Por qué? Por nuestros pensamientos, nuestros prejuicios, nuestros argumentos. Todo eso tiene que ser derribado. Y tenemos que decir, bueno, ¿qué dice la palabra? De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonar a todos vuestros deudores. No, pero es que este me hizo tal cosa, no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué? ¿Cristo no te perdonó? ¿Cristo no te salvó? Tienes que hacer tú lo mismo. No, yo no quiero. Entonces tú tienes poca fe. Entonces tu fe no es activa. Y así en cantidad de cosas, hermanos. Así que nuestra fe, cuando la practicamos, esa fe viva, sin darnos cuenta, estamos mostrando al mundo nuestra identidad. Oye, realmente este hombre es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es un cristiano auténtico, está viviendo tal cual como es. Es como aquel, yo no sé si fue verdad o fue un chiste o no, pero esto lo escuché yo una vez, hace muchos años, en Latinoamérica. Dice que entró, la iglesia estaba llena, entró uno, tenía una metralleta, hace así, disparó al aire, dice que se vayan todos ahora mismo, los mato todos los cristianos, fuera todos. Y se fue una purriada y se quedaron 6 o 7. Cogió, desfundó, lo guardó, aleluya, quería saber quién eran mis verdaderos hermanos. Y así fue. No vamos a pegarme una metralleta aquí ahora. ¿Eh? Pero, Cristian, por favor, pero esa es la idea. ¿Cómo está nuestra fe en el Señor? ¿Cómo está nuestra identidad en el Señor? ¿Mostramos al mundo nuestra identidad o nos callamos? Y si nos callamos y no hablamos y no actuamos, pasamos desapercibidos. Y cuando la iglesia, nosotros, mostramos nuestra identidad, mostrándola una fe viva en acción, bendice al mundo. Bendice al mundo. Le damos las gracias al Señor por tantas iglesias, por tantos hombres, por tantos ministerios que existen, ayudando, socorriendo a cientos y cientos y miles de personas. En muchas situaciones, hay muchas situaciones difíciles. Pero nosotros que estamos aquí, un ejemplo práctico, el que hemos nombrado hace un poquito, hace Santiago. Sabemos que hay una necesidad. Ahora, he vivido la experiencia tal esta, que alguien de nosotros en el pasado se ha quejado. No, la iglesia no me ayudó. Y yo he tenido que ir a esa persona. Hermano, escuche lo que le voy a decir. De su necesidad, ¿alguien de la iglesia lo sabía? No, nadie lo sabía, no tenía que saberlo. Hermano, no somos adivinos. No somos adivinos. Usted tenía que decir su necesidad y entonces nosotros actuar. Pero si usted no lo comunica, no lo podemos saber. No somos adivinos. Es un error. Es un error. Entonces, se trata de eso. Es un ejemplo. Pero hay muchos más. Es como si nosotros oímos que alguien está enfermo de la congregación y el hermano lleva 2 meses enfermo en su casa
pero nadie le da una llamada, ni nadie va a verlo. El hermano, ¿cómo va a decir? Chacho, bien, ¿cuánto me quieren esta gente? Eso es triste. Yo lo pensaría, ¿cuánto me quieren? Me aprecian una barbaridad. Como humano me sentiría herido. Soy de carne y hueso. Pero si lo llaman y lo visitamos, ¿cómo se va a sentir esa persona? Confortada en el Espíritu. Entonces, estamos ejecutando nuestra fe en acción. Oiga, voy a visitarlo. Y encima le voy a llevar una caja de bombones para alegrarle el día, por ejemplo, ¿no? O un batido ¿de qué? De soja, de lo que fuere. Pero es fe con acción. Y ahí estamos mostrando nuestra identidad. Podemos poner muchísimos ejemplos, muchos ejemplos. Y de lo que se trata es esto. Amamos a los que están fuera, pues participamos en compartir el Evangelio, participamos de los grupos de crecimiento, participamos en la evangelización. Creemos que Dios es bueno y que Dios me quiere bendecir, pues cada día me zambullo en la palabra del Señor, tengo mi lectura bíblica y espero que el Señor Todopoderoso, ¿qué cosa? Me ministra mi corazón y hago de la palabra mi baluarte, mi seguridad. Pero ¿sabe lo que ocurre? He visto personas vivir de esa manera y luego están estos que tienen tanta fe. Ahí viene el espiritual, ahí viene el espiritual. Pues sí, es el espiritual, porque tú no eres espiritual y eres carnal. Y eso es triste también. Así que el Señor quiere que seamos una iglesia con una identidad verdadera, y esa identidad tiene que manifestarse sí o sí, porque si no, estamos como muertos. Y la iglesia del Señor es una iglesia viva. Amén. Y mostramos nuestra identidad con obras y con acción. Amigo, amiga, que Dios te bendiga de todo corazón. Nos volvemos a encontrar pronto. Y tú también, que tienes identidad en Cristo Jesús, que eres un hijo, una hija de Dios, pon en activo la fe que Dios te ha dado, bendiciendo a los que están a tu alrededor, sean cristianos o no. Bendícelos, salúdalos grandemente. Que Dios te bendiga. Así que